Hola, yo soy Liv y les doy la bienvenida una vez más a mi canal. Por si no me conocen, mucho gusto. Yo soy una mexicana que vive en Corea del Sur y aquí actualmente me encuentro estudiando el doctorado en criminología, así que por esa razón me encanta investigar sobre crímenes, que pues prácticamente es lo que yo estudio, aunque no tengo mucho tiempo de hacerlo, pero hoy sí me los habían estado pidiendo mucho y ya saben que voy a intentar hacer únicamente videos sobre casos que han pasado aquí en Corea. Por eso el día de hoy vamos a hablar del asesinato de Itaewon, que es uno de los casos más famosos y sonados aquí en Corea, que afortunadamente después de casi 2 décadas se pudo llegar a una sentencia. Primero vamos a los hechos. Esto sucedió el 3 de abril de 1997 cuando el estudiante Cho Jung-pil, que era un estudiante de la Universidad de Hongsik, se encontraba en el barrio de Itaewon, que por si no saben, Itaewon es uno de los barrios más populares para los extranjeros aquí en Seúl, y había ido con su novia. Después de haber pasado toda la tarde estudiando en la biblioteca, decidieron ir a cenar a un restaurante de Burger King, y fue aproximadamente a las 10 de la noche cuando el chico fue asesinado en el baño de este restaurante. Mientras se encontraban cenando, Jung-pil decide ir al baño, por lo que su novia se queda esperando y terminando de cenar, pero después un hombre intenta entrar al baño pasados unos minutos y sale asqueado al encontrarse con una escena horrenda dentro del baño. Entonces a la novia se le había hecho un poco extraño porque habían pasado muchos minutos y el novio aún no regresaba, y pues al darse cuenta de la reacción de este hombre, ella decide ir a ver qué pasa dentro del baño, y es su sorpresa cuando encuentra a su novio tendido en el suelo, y este había sido apuñalado en múltiples ocasiones. La historia se fue esclareciendo poco a poco y rápidamente se llegaron a dos sospechosos. El primero de ellos, Edward Lee, de 18 años, que era un coreano americano, y el segundo sospechoso era su amigo Arthur Patterson, de 17 años en ese momento, quien era hijo de un contratista estadounidense y madre surcoreana. Ahora les voy a hablar un poco de cómo es que llegaron estos chicos al mismo lugar que el estudiante y qué fue lo que sucedió. Eran aproximadamente un grupo de 20 amigos extranjeros que se encontraban en el tercer piso de este Burger King. Generalmente aquí los negocios, aunque sea de la misma empresa, están divididos por pisos hacia arriba por el espacio, entonces ellos se encontraban en el tercer piso mientras el estudiante estaba en el primer piso. Entonces uno de los sospechosos, que es Patterson, saca un cuchillo de su bolsillo y decide cortar su hamburguesa con él, por lo que llama la atención de todos y todo el mundo comienza a hablar del cuchillo, que si dónde lo consiguió, y él decide alardear de eso, así que pues todos en la mesa se centran hablando sobre el cuchillo. Algunos de sus amigos fueron a fumar, por lo que muchos no saben qué fue lo que pasó a ciencia cierta, pero algunos de ellos testificaron haber escuchado a Edward Lee decirle a Patterson: ven conmigo porque te voy a mostrar algo cool, antes de que ambos desaparecieran por las escaleras. Durante la investigación, ambos adolescentes se culparon el uno al otro de haber apuñalado al estudiante en el baño. Edward le dijo a los investigadores que él se encontraba lavándose las manos dentro del baño cuando su amigo Patterson sorpresivamente decide apuñalar al estudiante por la parte de atrás mientras el estudiante estaba utilizando el urinal, y le clavó el cuchillo en repetidas ocasiones por la parte de atrás del cuello y en el pecho. Ambos dieron historias muy similares, pero siempre en la historia de cada uno el autor material era el contrario, y ambos también dijeron que el otro estaba drogado. En el caso hubo muchísimas complicaciones, y la más grave de ellas era que Patterson no hablaba coreano y los investigadores no hablaban inglés, entonces hubo un problema de comunicación, lo que hizo que se retrasara el juicio bastante tiempo, además de otros problemas internos, ya que Patterson pues era hijo de un contratista estadounidense, por lo que tenían que ver pues ambos países, y esto también causó como un descontento, o que se hablara del tema en Corea en ese momento, del que por qué había tantos miembros del ejército de Estados Unidos en Corea, que si eso iba a traer más problemas para la comunidad coreana en cuanto a crimen y todo eso. Ambos sospechosos fueron llevados a la escena del crimen para hacer una recreación de, según ellos, cómo sucedieron los hechos, pero en 1997, en ese mismo año, Edward Lee fue acusado y sentenciado como el homicida. Se le sentenció a cadena perpetua, pero tras una apelación se logró que se redujera la condena a 20 años.
Sin embargo, un año después, en 1998, la Suprema Corte de Justicia de Corea desechó el caso por falta de pruebas y fue puesto en libertad. Al mismo tiempo, a Patterson se le juzgó y se le sentenció por posesión de arma y por intentar destruir la evidencia, ya que él intentó deshacerse del cuchillo, y se le sentenció a 18 meses de prisión. Sin embargo, Patterson también fue puesto en libertad al año siguiente, en 1998, por un tratado de amnistía que existía entre Corea y Estados Unidos, y en 1999, un año después, él regresa a California antes de que la justicia coreana le pudiera poner como un impedimento para que saliera del país. Él huye, y esto provocó muchísimo el descontento de la población surcoreana porque en realidad no había justicia para el estudiante. Pasó una década entre lo que la familia seguía pidiendo que se reabriera el caso, que se volviera a examinar, y fue hasta 2009 cuando se lanzó una película estelarizada por Jang Eun-suk, que es uno de los actores más prominentes y famosos de Corea del Sur, y él interpretó el papel de Patterson en esa película. Y bueno, después de que salió esta filmación con el mismo nombre, El asesinato de Itaewon, causó una gran conmoción y presión por la sociedad de que aún no se les había olvidado que no había justicia para este estudiante, y finalmente se decidió reabrir el caso gracias a una película. Así que finalmente el caso fue reabierto y se pidió la extradición de Patterson a Corea en el 2011. Se le detuvo finalmente en Estados Unidos después de una larga batalla legal y se trajo a Corea en septiembre de 2015, acusado finalmente él como el autor del homicidio, y fue sentenciado a 20 años de prisión, que es la pena máxima que él hubiera recibido cuando cometió el delito a sus 17 años, y fue la que el juez decidió imponerle. La Suprema Corte dijo que no había duda alguna de que Patterson había sido quien apuñaló a la víctima con el arma, y por eso decidieron sentenciarlo a 20 años como originalmente se le había impuesto la condena a Edward Lee. Además, los investigadores señalaron que hubo dos grandes razones por las cuales habían señalado a Edward Lee como el principal sospechoso, y la primera razón es que de la autopsia derivaron que la víctima había recibido las puñaladas de arriba hacia abajo, por lo tanto el homicida debía ser alguien más alto que la víctima, y Edward Lee efectivamente era más alto que la víctima y un poco más fuerte, mientras Patterson era más bajo de estatura que la víctima. Pero después se argumentó que la víctima, como estaba utilizando el urinal en ese momento, probablemente estaba flexionando las rodillas, y otros argumentos dicen que como Jung-pil había entrado al baño con la mochila puesta, que Patterson había jalado de la mochila, o sea, había como que tirado de la mochila hacia abajo, provocando que flexionara las rodillas, y fue cuando decide apuñalarlo. Así que dedujeron que Patterson, incluso con su altura, sí había podido atacarlo. Y en segundo lugar fueron los resultados del detector de mentiras. A ambos se les hizo una prueba con este dispositivo y aclararon que Edward Lee en sus respuestas había sido muy claro, mientras había muchas irregularidades con las respuestas de Patterson. Además, la corte señaló que también la historia de Edward Lee era un poco más convincente, puesto que las manchas de sangre en ambos sospechosos eran completamente diferentes. Edward Lee solamente tenía como algunas salpicaduras de sangre, mientras Patterson estaba completamente cubierto de sangre. Tanto así que después del asesinato, Patterson fue a lavarse y a cambiarse de ropa, mientras Edward Lee él solamente subió con sus amigos cuando lo vieron con algunas manchas de sangre en la ropa. Pero también hay que aclarar que la Suprema Corte igualmente dijo que Edward Lee pensaban que era un cómplice porque él había retado a Patterson para ver si era capaz de matar a una persona. Sin embargo, bajo la ley coreana que no se le puede juzgar dos veces por el mismo delito, y como Edward Lee ya había sido juzgado en el pasado por asesinato y se le absolvió, entonces no se podía volver a hacer, y únicamente Patterson es quien está cumpliendo la condena. Finalmente la familia de Jung-pil pudo encontrar justicia para la muerte de su hijo. Asimismo, su madre señaló que ahora sí podría descansar en paz después de 20 años. Y hasta aquí el video del día de hoy. Afortunadamente, aunque la justicia tardó muchísimo, pero llegó. No creo que haya sido completa. Creo que los dos fueron cómplices y los dos merecían ser castigados. Díganme también si ustedes ya habían visto esta película protagonizada por Jang Eun-suk, qué les pareció, qué opinan ustedes sobre el caso, y si sabían que esa película había sido basada en hechos reales. En el futuro voy a tratar de hablar de más casos que sucedieron aquí en Corea. Si saben de alguno que les gustaría saber, escríbanmelo aquí en los comentarios, y les dejo mis redes sociales por aquí abajito. No se olviden de suscribirse y darle like a un video si les gustó, si les gustaría
que siga haciendo este tipo de videos y nos vemos en el próximo video. Bye.